El aumento de casos de virus respiratorios ha provocado una alta ocupación de las camas críticas, especialmente a nivel pediátrico. El presidente Gabriel Boric dijo hoy que el incremento de las enfermedades respiratorias es la preocupación central por estos días para el gobierno. Bueno, conversamos de este tema con la jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud, la doctora Fabiola Jaramillo. Gracias por el contacto. Buenos días. Doctora. Hola, muy buenos días. Sí, ¿nos escucha bien? Hola, sí, muy buenos días. Perfecto, ¿Cómo están? ahora sí. Estaba bien un pequeño desfase. Gracias por el contacto, doctora, muy amable. Doctora, partamos con información lo más actualizada posible, de acuerdo a la información que manejan a esta hora. ¿Cuáles son los niveles de ocupación de camas que hoy día hay, de camas críticas acá en Chile en el contexto de esta crisis? Bueno, hoy tenemos una ocupación de camas muy similar a la del día de ayer. Estamos alrededor del 92% a nivel global. Hemos tenido la derivación exitosa de 15 pacientes durante la noche y hoy a la mañana ya se han realizado un par de derivaciones exitosas también a través de la UGCC, así que la verdad es que estamos tensionados, como es sabido, pero la red está pudiendo responder en el espacio público y privado. Hemos tenido reunión con un par de clínicas en la mañana temprano y ahora nos vamos a reunir con todas las clínicas precisamente para poder actualizar la dotación de camas, porque la dotación de ellos es mucho más flexible que la nuestra. Nosotros tenemos una dotación de camas que es alrededor de 520 camas y hemos habilitado 789, por tanto, en verdad nosotros tenemos de alguna manera un recuento mucho más rígido, digamos, de cómo manejamos nosotros nuestras camas, sí. Y vamos a tener una actualización, doctora, ahora con todas las clínicas. Doctora, y hoy día entonces se está haciendo ya ocupación de camas del sector privado entonces por parte de esta coordinación central. Sí, Sebastián, nosotros hemos estado realizando una integración, una coordinación con las camas público y privadas desde, yo diría, siempre, porque en verdad hay muchísimas patologías que trabajamos específicamente con las clínicas privadas. Ahora, las derivaciones que estamos haciendo en este momento por patologías respiratorias y por otras patologías también, tenemos que entender que siguen habiendo cuidados críticos de los niños asociados a otras patologías. En invierno, por ejemplo, aumentan los requerimientos por quemaduras de agua caliente, por quemaduras con estufas. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hacemos es gestionar todos los requerimientos de cama, no solamente los respiratorios, sino todos aquellos que significan accidentes o patologías habituales, quirúrgicas, por ejemplo, como las apendicitis, los abdómenes agudos en los niños. Evidentemente, lo que más nos preocupa en este momento es la patología de origen respiratoria por la circulación viral, específicamente. Lo que nos tiene más complicado hoy tiene que ver con la población menor de un año y específicamente el virus sincicial respiratorio. Ahora, también es verdad y es importante comentar que hay muchos de los niños que llegan al requerimiento de cuidados intensivos que tienen más de un virus, y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de generar los cuidados para evitar que estos niños se enfermen, digamos, ¿no? Sobre todo en este grupo de altísimo riesgo como son los menores de un año. Doctora, ¿qué pasa con la vacunación? Porque entre todos los elementos como de campaña de invierno, la vacunación es un tema relevante, pero esta continúa, ¿no? Le pregunto porque ya eso no debiese estar prácticamente listo a 2 meses, o sea, a unas semanas de las vacaciones de invierno. La vacunación en el grupo de interés, que son los niños, alcanzó el 80%, que era la meta. Ahora, sin embargo, evidentemente vamos a continuar vacunando porque hay algunos grupos de interés, como son los adultos mayores o los crónicos, que no hemos logrado alcanzar la meta, y por supuesto lo que a nosotros nos interesa es que la mayor cantidad de la población esté vacunada. Y en ese sentido voy a aprovechar el espacio para hacer un llamado a la población a que acuda a los sitios de vacunación que están habilitados en distintos puntos del país, que están con vacunación extramuro y también en los SESFAM de todo el país, de tal manera
manera que cuando venga el brote de influenza, que según nuestras proyecciones debiera ser aproximadamente en 3 semanas, logremos en el fondo tener inmunizada a la población de riesgo. Hoy son los niños, pero sabemos que va a haber un brote de influenza importante y es por eso que tenemos que insistir, y ahí el rol de ustedes como comunicadores es tremendamente importante, poder pedirle a la población que acuda a vacunarse. ¿Y esto no se podría haber hecho, doctora, antes o haber adelantado la vacunación? Si este 80% era la meta, saber que ha estado lenta la vacunación este año, acercar las vacunas, que es como una estrategia que se conoce mucho, pero se aplica quizás menos de lo esperado, porque acudir a un centro de vacunación no para todos es tan simple. Se han hecho una serie de acciones extramuro para poder tener los centros de vacunación a disponibilidad de la gente. La vacunación partieron las primeras semanas de marzo. Sin embargo, también tenemos que entender que venimos de una situación compleja donde han habido muchísimas campañas de vacunación y eso de alguna manera también genera cierta fatiga, ¿no?, en la población. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es llamar a que todavía tenemos un tiempo preciado, importante, para poder lograr la inmunidad de los grupos de riesgo y por tanto lo que nos interesa es que la población acuda a vacunarse. Hay vacunas, la vacunación es gratuita y pueden de alguna manera los grupos de riesgo tener la disponibilidad de vacunarse en el momento que lo requieran, ya sea en el CESFAM o en los puntos extramuros. Doctora, ¿qué capacidad tiene el sistema todavía para seguir creciendo en camas? Que se entiende es uno de los asuntos más importantes por estas horas. Le agradezco muchísimo la pregunta, Sebastián, porque una de las cosas que se ha instalado es que al tener un 90% de ocupación de las camas, la población genera alarma. Las camas, la complejización de las camas, es decir, el hacer que la cama se vuelva más compleja y pueda responder a un cuidado crítico, a un cuidado intermedio, a un cuidado medio, es flexible, es tremendamente flexible. Y hasta ahora hemos tenido más de 3 semanas con alta tensión donde no hemos bajado del 90% de la ocupación y hemos podido dar respuesta porque precisamente lo que se está haciendo es reconvirtiendo las camas básicas en intermedias, las intermedias en UTI, las UTI en UCI, y eso nos permite hacer un crecimiento importante. Ayer la ministra también anunció que tenemos una serie de equipos que están trabajando desde enero de este año en hospitalización domiciliaria, y de esos equipos tenemos aproximadamente 150 cupos que son camas en el fondo de atención domiciliaria y que nos ayudan en el fondo a la salida de los pacientes menos graves para poder complejizar las camas. Y hay personal capacitado. Lo importante... si hay capacidad... No, les quería decir que como los niños en general se descompensan muy rápido, pero también se compensan mucho más rápido que los adultos y eso nos permite también un movimiento más ágil de las camas. Ahora sí, ¿hay capacidad de personal para estas camas críticas? Porque con la pandemia también, entre tanta reconversión de camas, fuimos aprendiendo que se necesitaba personal. Pero también mucho de este personal, ya terminada la pandemia, está fuera del sistema de salud. ¿Está ahora, o hay garantías de que alcancen estas camas con el personal adecuado para eso? Bueno, ese requerimiento es un requerimiento que se levanta constantemente. A diferencia de la pandemia, la habilitación de camas pediátricas, intensivo-pediátricas y sobre todo para lactantes menores, como son los pequeños menores de 1 año, evidentemente requiere de una especialización que es mucho más complejo de conseguir, ¿no? Y no solamente en los pediatras, sino también en el personal clínico, específicamente en el personal de enfermería, en los técnicos, en los kinesiólogos, por ejemplo. Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo importante para que precisamente el recurso humano esté disponible. Hoy se van a formar, se van a capacitar a personal para que pueda ir asumiendo las funciones bajo supervisión, pero claro, es un constante crecimiento, digamos, y eso evidentemente tenemos que ir haciendo las adecuaciones y los arreglos para poder entregar el estándar de calidad y de seguridad que requiere una cama crítica infantil. Ya, o sea, tampoco está como garantizado el personal adecuado, el personal humano.
No, sí está garantizado. Lo que pasa es que efectivamente, o sea, en este minuto todas las camas críticas están habilitadas con el personal que corresponde, con la capacitación que corresponde, la formación que corresponde. Sin embargo, evidentemente lo que estamos haciendo nosotros es proyectar un crecimiento que pudiera ser mayor y evidentemente necesitamos prever recambio. Las personas también se enferman, Exacto. se cansan y necesitamos prever el recambio, y por eso es que estamos en una fase de formación y de reclutamiento para que precisamente no nos falte personal cuando lo necesitemos. Sí. Doctora, tras la muerte de algunos menores ha habido mucho impacto, mucha conmoción por lo que ha ocurrido con estos lactantes, y me gustaría que pudiéramos aclarar bien también si es que en estos casos ha habido una falta de cama como una de las razones por las cuales estos lactantes murieron efectivamente. Es lo que denuncian al menos sus familiares. ¿Es así? Bueno, primero decir con respecto a eso que como ministerio, evidentemente nosotros estamos muy conmocionados con el fallecimiento de estos lactantes. Evidentemente en mi condición de mamá, de médica, evidentemente tengo una conmoción particular con aquello. Lógico. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder proveer y tener las camas que se requieran, los esfuerzos para poder atender en los servicios de urgencia a las personas que se requieran. Particularmente en estas dos situaciones tenemos que tener en cuenta algunas variables que son importantes, como que el virus sincicial está en una circulación muchísimo mayor a lo que nosotros hemos conocido habitualmente, que es un virus que además es grave, que tiene consecuencias graves, sobre todo para los niños más pequeños, que necesitamos comunicar debidamente el riesgo que significa que estos niños estén expuestos a la infección por el virus sincicial, y que por supuesto evidentemente nosotros vamos a hacer todo aquello que esté a nuestro alcance. Los equipos están trabajando, están capacitados, están sensibilizados con aquello, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se repita un evento desafortunado como este. La verdad es que las camas han estado disponibles. Lo que pasó específicamente en el caso de San Antonio es que al buscar las camas encontramos una cama que estaba en Arica, en el norte, porque evidentemente lo que nosotros hacemos es buscar las camas de manera integrada en el espacio público y privado, y eso va creciendo el radio de búsqueda para poder disponer de la cama más rápida, ¿sí? Nosotros podemos ir gestionando camas, pero cuando nosotros disponemos de una cama es la cama disponible más rápida para poder dar el soporte. Pero estamos haciendo, como digo, todos los esfuerzos para aquello, y yo creo que lo más importante es centrarnos en las medidas de cuidado. Es poder centrarnos en que los niños menores de 1 año, específicamente hoy la gran mayoría de los niños hospitalizados graves tienen menos de 6 meses, llegan en condiciones muy complejas porque llegan ya con un requerimiento ventilatorio específico, y en ese sentido es muy importante que las mamás, que los papás podamos cuidar a los niños, que los podamos proteger. Son un par de semanas en las que probablemente vamos a tener que evitar el contacto con otros niños, y que vamos a tener que evitar el contacto con adultos y con lugares donde estén con grandes aglomeraciones. Doctora, pero volviendo al punto de la pregunta original, ¿usted descarta que estos menores hayan muerto por falta de cama? La disponibilidad de las camas los traslados estaban en curso, y ambos casos están en investigación. Ayer lo dijo la ministra, lo ha dicho el subsecretario. Todos los fallecimientos de los niños van a una auditoría del fallecimiento, pero además se está realizando un proceso de investigación administrativo, de tal manera que podamos zanjar todas estas dudas con el debido proceso institucional. Recomendaciones también, doctora, son siempre útiles, ¿no?, en estos días, y es bueno a veces reiterarlos, porque
más allá y de las cosas, de las proyecciones que se pueden hacer, también se puede ir evitando, ojalá, estos brotes, ¿no? Si pudiese decirnos algunos que sean centrales, porque también esta alarma, cuando se proyecta tan ingratamente, además que pudiesen morir niños de sincicial, por ejemplo, también hay una preocupación evidente de los padres que puede hacer que lleguen con más facilidad a los recintos hospitalarios y provocar colapso, incluso que los virus que andan dando vuelta sean peor para llevar a los niños en caso de urgencia. Muchísimas gracias por esa pregunta porque nos parece del todo relevante. Hay signos de alarma que tienen que ver cuando un niño pequeño, por ejemplo, deja de alimentarse, es un signo de alarma importante. Si nosotros vemos que está con fiebre y no logramos bajar la fiebre con las medidas habituales y además se agrega tos y la tos vemos que tiene alguna dificultad para respirar, como el hundimiento de las costillas, el hundimiento asimétrico del tórax, el aleteo de las de las alas nasales, que es la nariz del bebé, o que tiene dificultad, que boquea, que cambia el color, que se ve más pálido. Esos son todos signos de alarma que nos tienen que hacer necesariamente concurrir a un centro asistencial. De lo contrario, la idea es que puedan usar la red de la manera más expedita. Lo ideal es que puedan acercarse a los centros de atención primaria, están los SAPUS, están los SAR, históricamente los centros de salud familiar están disponibles para las atenciones de morbilidad, para precisamente poder tener que evitar esta consulta de urgencia que muy bien hace referencia, en donde los niños, claro, están más complicados y además no sabemos la contaminación, digamos, viral que puede haber en las salas de espera. Los niños más pequeños no pueden usar mascarilla, por lo tanto el riesgo de infectarse o de sobreinfectarse en una sala de espera es alto. Y lo otro que es tremendamente importante es la prevención primaria. Evitar, como digo, los niños pequeños que estén en lugares aglomerados, poder volver a todo aquello que aprendimos con la pandemia, que es el uso de las mascarillas, los adultos, en lugares de alto tránsito o en la locomoción colectiva, de tal manera que evitemos llegar con el virus a la casa, que cuando entremos a la casa nos podamos lavar bien las manos, concientizar a los hermanitos mayores que se laven las manos antes de tocar al bebé, tratar de evitar darle besos al bebé, por supuesto, evitar los besos en la boca, que es algo que culturalmente se hace mucho todavía y que evidentemente hay que tratar de evitarlo. Y lo otro importante es que el virus sincicial permanece en las superficies más tiempo de lo habitual y por tanto la limpieza de las superficies, la ventilación de los lugares, el lavado de manos, el uso de mascarilla fuera de los lugares de casa en el fondo son tremendamente importantes. Entonces yo creo que lo más importante aquí son las medidas de prevención primaria para evitar que el niño tenga que llegar a una condición que lo obligue a acudir a un centro de urgencia. Sí. Doctora, antes de terminar, en una resolución que fue publicada hoy día en el Diario Oficial, firmada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, se instruye aumentar en un 20% la capacidad de camas. ¿En qué plazo se puede alcanzar ese objetivo, doctora? ¿Y están las condiciones para hacerlo? Las condiciones, me refiero, de infraestructura, de máquinas necesarias, de equipo. En el mes de mayo se hizo una instrucción general en la que se dijo que teníamos que aumentar un 20% sobre las camas de dotación. Como les decía, nosotros tenemos aproximadamente, en las camas de dotación, nosotros tenemos aproximadamente 500 camas de dotación y hemos logrado llegar en el espacio público y privado a las 1.054 camas. El gran crecimiento de estas camas, que implican un 52% en el espacio público, este crecimiento se produjo en las últimas 3 semanas. ¿Por qué se produjo en las últimas 3 semanas? Porque es cuando ha aumentado el requerimiento. La complejización de las camas o la habilitación de las camas críticas es un proceso que se va haciendo en la medida que se va requiriendo la respuesta, ¿no? O sea, no tiene sentido que nosotros tuviéramos habilitadas, que tuviéramos suspendidas las cirugías a pesar de que se indicó en mayo y lo que se está haciendo hoy es un refuerzo de una indicación como la suspensión de las cirugías ambulatorias, que efectivamente no corre riesgo, digamos, de gravedad no tener esa cirugía hecha, para que la población también en el fondo conozca que cuando nosotros decimos suspender las cirugías electivas son todas aquellas en las que no se corre riesgo
para los niños, en este caso, el no realizar la cirugía en este momento. Por lo tanto, esta es una indicación, como digo, que estaba dada desde el mes de mayo, Bien. que hoy se está reactivando y que probablemente lo que nosotros esperamos es que sobre esta dotación, sobre la dotación y la habilitación, que son las 1.054 camas con las que estamos moviéndonos aproximadamente, logremos un 20% adicional para llegar a un 70% en el fondo de habilitación de camas sobre la dotación. Y eso esperamos que se realice en los próximos días, durante el fin de semana, en la próxima semana, y como digo, el pic importante sí se puede generar en una semana. Ahora, Bien. cada vez el esfuerzo de habilitar camas es más difícil que al comienzo. Al comienzo era mucho más fácil habilitar y ahora nos movemos con un rango que es más complejo, pero hay un esfuerzo que están haciendo los equipos directivos, que están haciendo los equipos clínicos para poder proveer de todas las medidas de seguridad que implican el poder tener abiertas estas camas que estamos planteando. La habilitación siempre va a depender de poder tener estándares de calidad y de seguridad que nos aseguren, valga la redundancia, la atención de los niños en los cuidados críticos que necesitan. Doctora, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Buen doctora. día. Hasta luego.